los ricos son malos y los pobres son buenos. Es una tontería que le resulta mucho a ciertas personas, ciertos personajes de la política, y especialmente hablando en México en junio de 2021, pues es muy popular. Lamentablemente a mucha gente le acomoda ese tipo de mentiras, ese tipo de tonterías, les gusta, se la creen, se la tragan. Y desde luego que no tiene sentido, no tiene ningún sentido decir que el hecho de ser pobre te hace buena persona y ser rico te hace mala persona. Para quien haya tratado a gente de clase baja y que es buena persona, creo que es evidente que la persona no es buena por ser pobre, sino simplemente porque es buena persona. Igual alguien de clase alta que es buena persona, no es el hecho de ser de clase alta el que lo hace ser buena persona, sino simplemente porque así es esa persona. No hay ningún tipo de mérito en ser pobre. ¿Cómo va a hacer eso? ¿De qué manera se puede explicar? Yo creo que lamentablemente en México tenemos una programación que nos hace creer que el sufrimiento, el estar en cierta desventaja, nos hace buenos. Incluso a veces cuando se usa la palabra noble es intercambiable a decir tonto. Cuando dices que alguien es muy noble es porque esa persona es bastante inocente o dejado o intelectualmente desfavorecido. Al menos esa es una manera muy común en México de usar esa palabra, noble, como tonto. No debería ser así, no debería usarse así, pero así es como lo usan muchas personas. Pero siguiendo con el tema principal de esta ocasión, incluso en las películas de cuando se supone que era bueno el cine mexicano, explotan mucho esa idea de que entre los pobres está la gente buena, la gente honesta, incluso bonita, la gente que es digna de confianza, y entre los ricos están los malos, los feos, los moralmente reprobados o reprobables, los corruptos, los que se enriquecieron de haber hecho algún fraude, haber despojado a alguien de sus bienes. Y es ahí donde yo creo que está el problema, que los mexicanos tenemos esos conceptos demasiado arraigados. Creemos que ser rico es malo, ser pobre es bueno, y los políticos aprovechan eso. Los políticos de izquierda, los políticos que les gusta dar a tole con el dedo a la gente, explotan demasiado eso, pretender que la pobreza es una virtud. Si eres pobre eres bueno y si eres rico eres malo. Vamos a dejar en claro que al menos a quien esto habla en lo personal, me parece a mí que es total y absolutamente falso, totalmente equivocado, errado. Basta darse una vuelta por alguna localidad muy desfavorecida, una colonia popular, un lugar donde la pobreza impera, para ver si es verdad que ahí la gente es feliz y la gente es buena. Para quienes creen eso se van a llevar una sorpresota si se atreven a ir a meterse a una de esas colonias populares o demasiado populares. Se van a llevar una sorpresa porque a lo mejor hasta salen asaltados o golpeados, robados. ¿Por qué? Porque la pobreza no es ninguna virtud, nunca lo ha sido. Y no digo que la gente por ser pobre te va a asaltar, no. Decir tal cosa sería caer en el otro lado del discurso, decir que la gente por ser pobre es mala o necesariamente mala, o que la pobreza les obliga o los impulsa a tener actitudes criminales. Eso es también una manera de ver las cosas y un discurso muy equivocado, igual de equivocado que el otro. No vamos a caer en eso. Simplemente la verdad es que si nos atrevemos a meternos a una de esas colonias, te vas a dar cuenta de cómo es la situación. Comúnmente la pobreza monetaria, la pobreza económica también está relacionada con la pobreza intelectual. Pues es lógico que quien tiene poco dinero también tiene pocos recursos para dedicarlos a la educación, para comprarse libros, para meterse a una buena escuela.
Eso es obvio, evidente, y yo sé que se pueden argumentar muchas cosas, que los principios los dan las madres, los abuelos, y si te enseñaron cosas buenas tú no tienes que desviarte, pero bueno, una cosa es lo que nos gusta creer de manera ideal y otra cosa es la realidad. Ahora imagínate una mujer que vive en un ambiente pobre y tiene a su esposo que le da poco o casi nada de gasto. ¿Tú crees que está en un estado anímico muy bueno? Evidentemente no. Una familia que vive en la miseria, en la pobreza, siempre está peleando. ¿Por qué? Pues porque no tienen lo necesario. Si tuvieran lo necesario, no sé si estarían felices, pero al menos tendrían probablemente una razón menos para estar discutiendo. Sin embargo, hay quien todavía defiende que la pobreza es una virtud, que ser pobre es bueno, que los pobres son buenos y son bonitos. Bueno, o sea, eso, como decía, hasta en las películas, si tú las has visto, las películas del cine mexicano de hace ya varias décadas, se usaba mucho esa fórmula de que entre los pobres estaba las personas más bonitas, ¿no? Las mujeres más bonitas, más guapas, y eran hasta incluso como inocentes, eran unas personas moralmente superiores, eran gente sin malicia, o sea, pura idealización de la pobreza, pero eso no tiene sentido. Quien conozca a gente de clase media, media alta o clase alta, se dará cuenta que realmente no se puede generalizar ni se puede hablar de situaciones absolutas. No hay gente totalmente mala ni gente totalmente buena, o serán realmente casos muy muy raros, muy especiales, pero creo que en general no tiene sentido esa manera de presentar las cosas. Solo sirve para explotar a las personas, para poder manipularlas. Los mexicanos deberíamos más aspirar a tener buen nivel económico, a tener cierta riqueza, cierta holgura económica. Eso no es malo. Querer ser mejores, tener mejor vida, una mejor calidad de vida. Y desde luego no me refiero tampoco a que la gente deba convertirse en ambiciosa al extremo, en una persona que ya no tenga otra cosa en qué pensar más que el dinero, o que te vuelvas una persona horrible que esté dispuesta a cometer actos indebidos para conseguir lo que quieres. No, me refiero a algo normal, a que aspires a tener un poco más de lo que tienes en la actualidad. Pero a los que les gusta explotar la miseria intelectual de la gente, pues les conviene usar eso, decir que la pobreza es buena y la riqueza es mala. Desde mi punto de vista, cualquier afirmación absoluta es equivocada, no se puede generalizar. La misma gente que está en desventaja económica y que habla mal de los ricos, te aseguro que no habla mal de los ricos porque verdaderamente crea que son malos, sino porque le gustaría estar en sus zapatos, quisiera estar en su situación. A nadie le molestaría estar en una posición de holgura económica, y cuando no lo estás, pues arremetes contra los que sí están en esa posición, de ese lado de la situación. Los mexicanos deberíamos aspirar a cosas buenas, a tener una mejor vida y no estar echándole lodo y hablando mal de la gente que sí tiene ya lo que nosotros quisiéramos tener. O sea, no hay nada de malo en ser rico. Puede haber muchas razones para ser rico, no necesariamente quien es rico cometió fraudes o es un ratero o es un asesino o es un corrupto. Hay que hacer a un lado la envidia y mejor aspirar a lo bueno, a las cosas que nos gustaría tener. Hay que luchar por tenerlas y no estar alimentando sentimientos de odio contra quienes viven en la opulencia, sea que vivan en la opulencia porque heredaron riquezas o porque supieron de alguna manera hacer un buen negocio, o porque tienen facilidad para esto o aquello, porque tienen preparación para tener un buen oficio o una buena profesión. Mejor hay que aspirar a lo bueno, no hacerle caso a los que propician esa polarización, esa separación entre los distintos sectores de la población. De ellos ese es el negocio, ese es su negocio, generar odio entre pobres y ricos, pero nosotros no tenemos por qué hacerle caso, sea del lado que tú estés, de los ricos o de los pobres, pero no tenemos por qué hacerle caso a esas personas que tienen como negocio
polarizar a la gente, que entre los pobres vive la gente buena, honesta, sincera, bonita. Bueno, esto último no puede haber cosa más absurda. Date una vuelta por una zona de dinero donde hay gente que tiene buen nivel económico y luego me dices si la gente de ahí es fea. O sea, quienes dicen que los pobres son buenos y bonitos y los ricos malos y feos, en realidad están diciendo puras tonterías que no vale la pena ni siquiera rebatir. La gente es bonita, fea, mala, buena, inteligente, tonta, hay de todo, gordos, flacos, altos, bajos, blancos, morenos, lo que sea, y no tienen nada que ver con otras cuestiones. Así que puras tonterías, y más tonta es la persona que le hace caso a esos que utilizan como su negocio el alimentar odio por cuestiones de las diferencias, y en este caso hablo principalmente de las diferencias económicas. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.